Ana Gutiérrez, de 47 años de edad, tiene 4 hijas de 2 padres distintos. Sin embargo, ninguno de los 2 papás respondió por ellas. A punta de esfuerzo, trabajando en construcción y en casas de familia, logró sacarlas adelante, una tarea que en ocasiones parecía imposible. En mi caso, nunca tuve el apoyo de ellos, de ninguno de los papás de mis hijas. Ella, basada en su experiencia, no está de acuerdo con que el delito de inasistencia alimentaria se elimine del Código Penal, pues advierte que aunque le dolería ver a uno de los papás de sus hijas en la cárcel, es una herramienta que habría funcionado para la manutención de sus hijas. Ellos también tienen la obligación de responder. El delito de inasistencia alimentaria está contemplado en el Código Penal con penas entre 6 meses y 3 años de prisión que, combinado con otros delitos, podrían complicar la situación de un padre de familia. Se estima que en Colombia en la actualidad hay cerca de 550 padres de familia detenidos por el delito de inasistencia alimentaria. El ministro de Justicia esta semana en el tablero de Noticias Caracol defendió la eliminación de este cargo. Y entonces esos hijos o hijas de esa persona ya tienen 2 problemas, no solo tener un padre irresponsable, sino un padre preso. Una propuesta que genera múltiples reacciones entre la ciudadanía. A mí me parece terrible, porque hay muchas personas que son irresponsables. Necesariamente tenemos todos que pensar que una persona en la cárcel pues obviamente no va a ser productiva. Expertos opinan que la propuesta del gobierno es positiva para frenar los índices de hacinamiento y porque hay otras formas de lograr que un papá responda por sus hijos. Los padres no están cumpliendo a pesar de que los llevan a la cárcel. Y se puede imponer una medida, por ejemplo, con que la persona no salga del país, restringiendo como tal ciertas libertades o ciertos otros derechos. Junto al de inasistencia alimentaria, el delito de incesto son 2 de las propuestas de la reforma penitenciaria que más causan polémica. Un proyecto que en todo caso será discutido en el Congreso. Bueno, amigos y amigas, se viene la nueva reforma presentada por el gobierno de Petro, que va a eliminar conductas que actualmente en el Código Penal se estipulan como delitos, como lo es el delito de la inasistencia alimentaria. Ahora más adelante vamos a estudiar paso por paso, palabra por palabra, lo que estipula este delito. Pero, ¿qué es la cuota alimentaria? La cuota alimentaria es el pago que se debe hacer a una persona para su sustento en razón a que depende económicamente de aquella persona que realizará el pago. Por ejemplo, el padre que tiene un hijo debe brindarle lo necesario para que se alimente, para que se vista, para que estudie, etc. Si no lo hace por voluntad propia, la madre del niño va a una comisaría más cercana de la residencia del menor y lo cita para que responda, y en esa comisaría le fijan una cuota alimentaria que cubra esas necesidades. Bueno, pero ¿a quién se le debe dar alimentos? El artículo 411 del Código Civil nos dice a quiénes se deben dar alimentos. Vamos a estudiarlo. ¿A quiénes se deben alimentos? Número 1, al cónyuge o compañero permanente. Actualmente se le deben alimentos tanto al esposo, pero también a esa persona que vivió en unión marital de hecho, lo que se llama los compañeros o compañeras permanentes, lo que se llama actualmente. Número 2, a los descendientes legítimos. Aquí en este grado entran los hijos matrimoniales, hijos extramatrimoniales, hijos adoptivos de ese papá. Número 3, a los ascendientes legítimos. Aquí entran los padres naturales de esa persona o los padres que lo adoptaron, padres adoptivos. Número 4, a cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado sin culpa. Bueno, aquí, si es un proceso de divorcio, el cónyuge inocente demuestra que la otra persona es culpable, el cónyuge culpable tiene el deber de darle alimentos al cónyuge inocente, demostrando una justa causa por el cual se separaron. Número 5, bueno, estos entran acá en los descendientes legítimos, a los hijos naturales, ya lo hablamos, a los ascendientes naturales, a los hijos adoptivos. Bueno, en resumen, ¿a quiénes se deben alimentos según el artículo 411 del Código Civil? Número 1, se deben alimentos al cónyuge o compañero permanente. Número 2, se deben alimentos a los hijos, tanto los habidos en el matrimonio
como los que están por fuera del matrimonio, incluso los hijos adoptivos. Y número 3, se deben alimento a aquellos padres de esa persona que no tengan capacidad económica para mantenerse o para costearse sus alimentos. Aquellos papás, por ejemplo, que viven en la indigencia, que no tienen ninguna ayuda del gobierno, ninguna pensión, no están trabajando, son adultos mayores, ese hijo tiene obligación de darle alimento a sus papás. Bueno, pero ¿qué incluye la cuota de alimentos? O sea, ¿qué incluye? ¿Qué le tengo que dar en esa cuota de alimentos? Aquí uno entra al ICBF, Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, y nos responde la pregunta. Dice, ¿qué incluye en la cuota de alimentos? La cuota de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento. Óigalo bien, habitación. Es decir, en esa cuota de alimentos tiene también que pactarse la habitación, el arriendo, el canon de arriendo, el precio del arriendo donde vive el menor. Si, por ejemplo, está viviendo en arriendo o si es casa propia. Vestido, todo lo que tenga que ver con ropa, tanto del 31 de diciembre, Navidad, Año Nuevo, la ropa del colegio, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y en general todo lo necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Asimismo, nuestra legislación consagra la obligación de proporcionar a la madre cuando el niño no ha nacido. Óigalo bien, esto es muy importante porque a veces pensamos que la cuota de alimento o está obligado ese padre solo a corresponder con esto es cuando ya el niño ha nacido. Y es falso. Asimismo, nuestra legislación consagra la obligación de proporcionar a la madre cuando el niño no ha nacido. Aun cuando el niño no ha nacido, ese padre tiene la obligación de dar la cuota alimentaria a esa mamá que está embarazada. Dice, los gastos de embarazo y de parto, respecto del padre legítimo o del extramatrimonial que haya reconocido la paternidad. Resumiendo, ¿qué incluye la cuota alimentaria? Incluye todo esto que vemos aquí, pero inicia desde el momento de que esa mamá ha quedado en embarazo. Desde ahí inicia el deber de ese papá de darle la cuota de alimento a ese niño o a esa niña o a ese adolescente. Con esta nueva reforma al Código Penal se busca eliminar el delito de la inasistencia alimentaria, que actualmente castiga al padre que no quiere darle alimentos a sus hijos, teniendo la capacidad económica para darles. Por ejemplo, ese padre que tiene un trabajo, que tiene una solvencia económica, que tiene negocios, ese padre que está facturando, pero que no quiere darle alimentos a sus hijos. Esta norma lo castiga. Con esta reforma que elimina completamente el delito de la inasistencia alimentaria, ese papá ya no estará obligado penalmente, ya que no hay una norma que le exija responder por esa cuota de alimentos. En la actualidad, muchos padres, por el miedo de perder sus trabajos a la hora de ver una denuncia en fiscalía por este delito de la inasistencia alimentaria, respondían por la cuota de alimentos a sus hijos, porque recordemos que es una justa causa que la empresa dé por terminado el contrato de trabajo al empleado cuando ese trabajador tiene más de 30 días en arresto. Y este delito de la inasistencia alimentaria da arresto, da prisión en la actualidad, pero a la entrada en vigencia de esta reforma, ya los padres no estarán obligados penalmente, lo que aumentaría que esta conducta, que actualmente es delito, crezca porque no hay una norma que los castigue. Bueno, pero ¿qué dice esta norma y qué conducta castiga en la actualidad? Vamos a verlo. El delito de la inasistencia alimentaria lo encontramos en el artículo 233 del Código Penal, que nos dice así: el que se sustraiga sin justa causa
Esto quiere decir aquel padre que teniendo la capacidad económica, el trabajo, el dinero para darle a ese niño, a ese hijo, a esa hija, y no le da, incurre actualmente en el delito de inasistencia alimentaria. Sin justa causa, la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge, compañero o compañera permanente, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y multa de 13.33 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena será de prisión de 32 a 72 meses y multa de 20 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor. Esto es lo que actualmente estipula el Código Penal. Sancionan, castigan a ese padre que teniendo la capacidad económica no le da la cuota de alimento a sus hijos. ¿Qué está buscando el gobierno con esta reforma? Eliminar totalmente este delito y que ya no se persiga por la vía penal la cuota de alimentos. Vamos a ver el borrador del articulado ya presentado al gobierno. Aquí dice artículo 18, deróguese, en pocas palabras, elimínese los artículos 233, el delito de la inasistencia alimentaria, 234 y 235 del Código Penal. Bueno, ¿y cuáles son esos motivos por los cuales el gobierno quiere eliminar el delito de la inasistencia alimentaria? Esa herramienta importante para esas madres que cuando lo han agotado todo, han presentado demanda de alimento, han ido a un centro de conciliación, le han embargado el sueldo, pero nada de eso ha funcionado. La última instancia, el último recurso, la última herramienta que tiene esa madre actualmente es poner la denuncia por el delito de inasistencia alimentaria. Y seguramente aquí el padre sí iba a cumplir y sí están cumpliendo con esa cuota de alimentos porque tienen temor de perder sus trabajos. ¿Por qué? Porque el delito de la inasistencia alimentaria da cárcel y tienen temor de ser sancionados. Entonces vamos a ver la exposición de motivos. ¿Cuáles son esos motivos para que el gobierno elimine este delito? Dice, derogatoria del delito de inasistencia alimentaria. El proyecto propone despenalizar el delito de inasistencia alimentaria, que se encuentra en los artículos 233 a 235 de la Ley 599 de 2000, y solo dejar en el capítulo cuarto del título quinto el artículo 236 sobre la malversación y dilapidación de bienes familiares. Como se indicó anteriormente, la congestión, esta es la razón por la cual quieren eliminar la inasistencia alimentaria como delito. La congestión en las noticias criminales y judicial conllevan, entre otros aspectos, a desplazar los esfuerzos. Ello deja con menor presupuesto y destinación a la persecución de delitos que revisten una gravedad mayor, como por ejemplo aquellos que atentan contra la vida y la integridad personal. En otras palabras, señora madre, su situación no es tan importante para que se convierta en delito y poner el aparato judicial, en este caso la fiscalía, a perseguir a esos padres infractores. Esto es lo que está queriendo decir el gobierno con la exposición de motivos, las razones principales por las cuales quieren eliminar el delito de la inasistencia alimentaria. Niño, tus derechos no son tan importantes para convertirlo en delito. Esto es lo que quiere decir el gobierno actual
con querer eliminar el delito de la inasistencia alimentaria. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, no olvides comentar tus preguntas aquí abajo en los comentarios, no olvides compartir, no olvides suscribirte en la campanita para que recibas todos los videos. Nos vemos en el siguiente video.